Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenos días a este encuentro en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y para iniciar nuestra lectura compartida, hoy con un bello texto titulado Elmer, escrito por David Mackey y publicado por Altea en el año 2006. Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos y elefantes flacos. Elefantes así y asá, y de cualquier otra forma, todos diferentes, pero todos felices y todos del mismo color, menos Elmer. Elmer era diferente. Elmer era de colores. Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco. Elmer no era color elefante. Y era Elmer el que hacía felices a los elefantes. Algunas veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él. Pero casi siempre que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo divertido. Una noche Elmer no podía dormir porque se puso a pensar y el pensamiento que estaba pensando era que estaba harto de ser diferente. ¿Quién ha oído nunca hablar de un elefante de colores? Pensó. Por eso todos se ríen cuando me ven. Y por la mañana temprano, cuando casi nadie estaba todavía despierto del todo, Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta. Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales. Todos le decían, buenos días, Elmer, y Elmer contestaba a cada uno, buenos días. Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando. Un árbol bastante alto, un árbol lleno de unos frutos color elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa y sacudió el árbol hasta que todos los frutos cayeron al suelo. Cuando el suelo quedó cubierto de frutos, Elmer se tiró encima de ellos y se revolcó una y otra vez, de un lado y del otro, hasta que no le quedó ni rastro de amarillo, de naranja, de rojo, de rosa, de morado, de azul, de verde, de negro, de blanco. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro elefante. Después de esto, Elmer emprendió el camino de vuelta a su rebaño. Se encontró de nuevo con los animales. Esta vez le decían todos, buenos días, elefante. Y Elmer sonreía y contestaba, buenos días, y estaba encantado de que no lo reconocieran. Cuando Elmer se encontró con los otros elefantes, vio que estaban todos de pie y muy quietos. Ninguno se dio cuenta de que Elmer se acercaba y se ponía en el centro del rebaño. Al cabo de un rato, Elmer se dio cuenta de que algo raro pasaba. Pero, ¿qué podía hacer? Miró a su alrededor y era la misma selva de siempre, el mismo cielo luminoso, la misma nube cargada de lluvia que aparecía siempre de vez en cuando y finalmente los mismos elefantes de siempre. Elmer los miró bien. Los elefantes permanecían completamente quietos. Elmer no los había visto nunca tan serios. Cuanto más miraba a aquellos elefantes tan serios, tan silenciosos, tan quietos y tan aburridos, más ganas le entraban de reír. Por fin no pudo aguantarse más. Levantó la trompa y gritó con todas sus fuerzas. ¡Tur! Los elefantes saltaron por el aire de pura sorpresa y cayeron patas arriba. ¡Oh! Exclamaron, y luego vieron a Elmer que se moría de la risa. Elmer, dijeron, seguro que es Elmer.
y todos los elefantes empezaron a reírse como nunca se habían reído antes. Y mientras estaban riendo, empezó a llover. La nube descargaba toda el agua que llevaba y los colores de Elmer empezaron a verse otra vez. Los elefantes se reían cada vez más al ver que la lluvia duchaba a Elmer y le devolvía sus colores naturales. ¡Ay, Elmer! Tus bromas han sido siempre divertidas, pero esta ha sido la más divertida de todas, dijo un elefante viejo ahogándose de la risa. Y otro propuso, vamos a celebrar una fiesta en honor a Elmer. Todos nos pintaremos de colores y Elmer se pondrá color elefante. Y eso fue justamente lo que todos los elefantes hicieron. Cada uno se pintó como mejor le pareció. Y sí, desde entonces, una vez al año repiten esa fiesta. Si en uno de esos días especiales alguien ve a un elefante color elefante, puede estar seguro de que es Elmer. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Vamos a hablar sobre esos escenarios donde están muchos Elmer y en un escenario particular donde han creído que esa diversidad es importante. Bienvenidos, disfrutemos esta conversación. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Un domingo muy especial porque volvemos a tener en este espacio de creación, de reflexión sobre los ambientes familiares escolares saludables a un invitado que nos acompañó recién iniciamos esta emisión de programas y es el doctor Hugo Edilberto Florido Mosquera. Bienvenido, Hugo, nuevamente a este espacio. Muy buenos días, querida Ruth. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos los oyentes, al auditorio que está aquí siguiéndonos en este espacio tan importante para las comunidades de aprendizaje. Bien, pues hoy tengo el placer de volver a tener a Hugo en este espacio, un colega, un compañero con quien nos hemos acompañado en estos sueños por una educación diferente, una educación transformadora. Y hoy Hugo nos acompaña porque queremos conversar con él acerca de su reciente publicación en el libro El currículo como centro regulador de la educación inclusiva en la escuela. Un fruto de sus estudios doctorales y de toda su iniciativa, acompañamiento en lo que ha sido la educación inclusiva en nuestra ciudad, en su lugar de trabajo particular, el Colegio República Bolivariana de Venezuela, pero además convirtiéndose en todo un referente para muchos de nosotros a nivel de la educación inclusiva. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener a Hugo nuevamente acá para hablar de su publicación, una publicación que sin lugar a dudas será un gran referente para todo este trabajo de la educación inclusiva en nuestra ciudad y en el país e internacionalmente. Entonces, pues yo les presento a Hugo. Hugo es doctor en educación, rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela y un rector convencido de la educación inclusiva, pero más que convencido, creo que un rector que ha trabajado por la educación inclusiva y es un referente, como les digo. Gracias, Hugo, nuevamente. Y bueno, yo quiero empezar por preguntar por el nombre del libro, El currículo como centro regulador de la educación inclusiva en la escuela. Ese nombre tiene unas implicaciones amplias y además bien comprometedoras. Hablemos un poco sobre el título del libro, Hugo. Bueno, querida Ruth, quiero contarles que inicialmente el título de la tesis doctoral que dio origen a esta publicación es Orientaciones curriculares para la instalación de una cultura inclusiva en la escuela en colegios públicos de Bogotá.
Desde un principio mi interés fundamental era trabajar sobre el currículo por tres argumentos fundamentales. El primero, cuando yo comencé a hacer mis investigaciones en educación inclusiva, encontraba que un gran porcentaje, estoy hablando más o menos de un 60% de las investigaciones en educación inclusiva para Iberoamérica, específicamente para Colombia, se hacían en contexto del cumplimiento de las políticas públicas. El segundo gran porcentaje estaba ubicado en la referencia de los enfoques, modelos y estrategias que usaban los profesores para garantizar el derecho a la educación de los niños. Y eso no es que sea importante, sino que su mayor porcentaje de investigación está allí y solamente un 10% de todo el total de investigaciones que uno podría rastrear estaban referidas a la investigación en aspectos que tenían que ver con el currículo, muchos de ellos inclusive vinculados a la pedagogía de la didáctica, pero que el currículo fuera precisamente el centro de observación, el centro de regulación. Esto me dio como, digamos, una pauta para poder hacer investigación en currículo, digamos, en términos general de la educación, no solamente referido a la educación inclusive, más adelante le cuento porque finalmente si no es inclusiva no es educación, y encontré que precisamente una gran investigación que había hecho una profesora de la Universidad de los Andes encontraba que el currículo no se había colocado aún en Colombia como en el centro de las preocupaciones, en el centro del debate. Por esa razón, ese primer avance de justificación, dije yo, qué bueno sería trabajar sobre el currículo como un centro regulador de la educación inclusiva en una experiencia muy puntual que ha tenido un colegio en particular, que es el colegio donde yo soy rector y donde yo de alguna manera sistematicé la experiencia. Y ese argumento me llevó a tener conexión con el segundo argumento. Es que nosotros, a través de la Ley General de Educación, tenemos un decreto reglamentario, que es el decreto 1860, que le da autonomía a las instituciones de construir sus proyectos educativos institucionales, de construir sus currículos de acuerdo a los contextos y las necesidades situadas de la comunidad de aprendizaje. Y haciendo el rastreo precisamente de todas estas investigaciones se encontraba que la mayor parte de las instituciones educativas, por lo menos para Bogotá, no se concentran en adoptar esa autonomía, sino todo lo contrario. Adoptan currículos preestablecidos, currículos prescritos, orientaciones curriculares que inclusive vienen de otras latitudes. Cuando hablo de otras latitudes, específicamente de España, por el cual tenemos ya 500 años de relación cultural, por supuesto, porque ustedes saben que es, digamos, la comunidad que ha tenido más relación directa con Colombia. Y eso, insisto, no es que esté mal en términos de que yo pueda adoptar orientaciones curriculares de otros contextos, pero de alguna manera despreciamos a través digamos, de esa adopción las posibilidades infinitas y poderosas que tenemos cuando hacemos currículos contextuados, cuando desarrollamos una autonomía escolar. Y el tercer componente es que yo sí tengo un pleno convencimiento como educador, como lo dijiste tú, soy un educador que me he dedicado a hacer activismo en educación inclusiva, que me he dedicado a hacer investigación, observación, sistematización de algunas experiencias, inclusive me he dedicado a compartir saberes con muchas otras comunidades de aprendizaje diferentes a en la que yo me desarrollo, y encontré que para que la educación inclusiva sea posible, tenemos que ir hacia un horizonte de convertir la práctica como teoría. Voy a explicar qué significa eso. Convertir la práctica como teoría es reconocer que lo que hacemos en una comunidad específica para transformar los ambientes de aprendizaje y garantizar el derecho a la educación se convierte en un saber construido socialmente. Y ese saber construido debe ser transferido a otras comunidades que lo requieren, debe ser compartido con otras comunidades que lo requieren, debe ser divulgado para que esas otras comunidades por lo menos tengan un referente inicial de que sí se puede garantizar el derecho a la educación de todos y todas, independiente de cualquier situación o cualquier condición que estén viviendo los integrantes de la comunidad educativa. Y esa práctica como teoría en procesos de educación inclusiva, no hay otra mejor forma o no hay una mejor vía para poderla sistematizar y materializarla, que es a través de la construcción social del currículo. Entonces, en este momento es posible decir que cuando el currículo se convierte en el centro regulador de una educación inclusiva es porque asumimos y adoptamos un enfoque de construcción social del currículo. Ya no más currículos descontextualizados, construidos por los tecnócratas, no más currículos construidos por unos sabedores que están externos a la comunidad, sino un currículo que, al contrario, está construido por la gestión del conocimiento al interior de las sociedades,
o la gestión del conocimiento al interior de las comunidades, que sean las comunidades las que tengan un lugar para opinar, un lugar para reclamar, un lugar para decir cómo quiere que se construya la escuela, una escuela que en definitiva tiene que marcar una respuesta poderosa, una respuesta armónica con respecto a las necesidades de todos los integrantes de esa comunidad. Mira, estos tres elementos que tú mencionas y este último, sobre todo el currículo contextual, creo que evidencia ese compromiso que tú has tenido, pero también ese compromiso que va de la mano con lo que ha sido la política pública, Hugo. Y en tu libro, que invito a todos a leerlo, aquí en los comentarios del programa, encontrarán el link donde ustedes pueden descargar este libro, hacer lectura de él y pues tener un referente que es una práctica convertida en teoría, como tú lo dices. Pero yo quiero resaltar una parte de allí, bueno, de todo el libro, pero quiero resaltar una parte especial que me llamaba a mí la atención, Hugo, y es una comparación que tú haces de los planes sectoriales de educación en Bogotá del 2004 al 2020, ¿sí? Y quisiera que nos ilustres cómo hemos avanzado en la ciudad de Bogotá en ese tema, desde las categorías que enuncias allí, porque creo que esa comparación nos va a permitir ver esos avances que hemos tenido y cómo, digamos, las diferentes trayectorias de la educación inclusiva ha ido evolucionando, creería yo. Pero en tus palabras quisiera que nos ilustres. Listo, querida Ruth. Yo quiero contarte que las expectativas que tenía yo de desarrollar una investigación en un sector real como es la escuela, estaban afincadas en un método de investigación valiosísimo que era el método de investigación basado en sistematización de las experiencias. Quería trasladar eso que normalmente se trabaja en la educación popular, en la educación no formal, en las comunidades de base, y llevarlo con, no es la primera experiencia, por supuesto, pero sí son pocas las que han hecho sistematización en la escuela formal, en esa escuela, en estas instituciones formalizadas y reguladas, digamos, por un ambiente más territorializado. Y esa sistematización de la experiencia me sugería y además yo creo que me exigía desarrollar un análisis documental de la política pública en educación inclusiva, porque no podría yo hacer una observación de lo que acontece en una comunidad en particular sin tener en cuenta cuáles son los antecedentes para que esa comunidad pueda mostrar unos avances, inclusive unas limitaciones acerca del proceso de educación inclusiva. Por eso uno de los grandes capítulos de mi investigación era hacer un análisis documental de la política pública en educación inclusiva para Colombia desde 1991, que es cuando emerge la Constitución Política de Colombia del 91, hasta el 2018, que es el término del tiempo en donde yo culmino mis estudios doctorales y que coincidentemente tiene que ver con la emergencia del decreto 1421, que es el último decreto regulatorio, que es una de las grandes referentes de política pública que el Ministerio de Educación ha tenido para ofrecer un derecho a la educación, digamos, pleno en su goce por parte de los niños, las niñas y los jóvenes en Colombia. Entonces, ahí quiero detenerme un poquito a contarte que la adopción del concepto de política pública que tenemos son una serie de acciones, de documentación, pero también de inacciones, de acuerdos, de procesos, de estrategias, pero también de planes, programas y proyectos que decide un contexto en particular, ya sea un grupo social de carácter local, regional o nacional, para garantizar la satisfacción de las necesidades sobre la cual está construida esa política pública. La política pública, precisamente, como se lo indica, es pública en el sentido que tiene que ver con la participación de todos, que reclamamos una serie de acciones que tiene que ejercer el Estado para poder garantizar y satisfacer nuestras necesidades en cualquier ámbito del desarrollo humano. Para este nivel era cómo garantizamos el derecho a la educación para todos. Encontré varios referentes en digamos, en esa conceptualización de política pública, que la política pública estaba marcada en un centro de atención hacia las personas con discapacidad. Esa política pública en educación inclusiva tiene ese centro precisamente porque son las personas que tradicionalmente han sido más marginadas de la escuela por sus características evidentes de desarrollo ontológico, por su diversidad funcional, por su neurodiversidad, pero de alguna manera dejaba de lado otras poblaciones
que hacen parte de los procesos de educación inclusiva e inclusión en la escuela, que tienen que ver con aquellas que atraviesan situaciones sociales, culturales e inclusive psicosociales que se convierten en barreras para el acceso al aprendizaje. Estoy hablando de personas que tienen migración forzada o no forzada, personas que son víctimas del conflicto armado, personas que son víctimas de maltrato, negligencia, abandono y muchas otras situaciones sociales y culturales que hacen precisamente que se presenten esas barreras para aprender. Con todo y eso, entonces, lo que yo dispuse, aparte de revisar toda la normatización, pero también todos los planes de gobierno a nivel nacional, regional, consideré conveniente hacer una comparación entre los planes sectoriales de educación para la entidad territorial que de alguna manera tenía interés, porque este libro, a pesar de que tiene una divulgación, debe tener una divulgación nacional y ojalá que traspase las fronteras de Colombia, pues tiene un contexto particular que es el que yo, sobre el cual yo más profundicé, que es el contexto de la ciudad de Bogotá como ciudad capital de Colombia. Entonces me interesaba que esos planes sectoriales de educación de las últimas cuatro administraciones de Bogotá, revisar esas categorías que yo había decidido revisar en la política pública y que quiero contarles rápidamente a grosso modo. En esos planes sectoriales de educación como planes, como parte de la política pública, ¿qué características del derecho a la educación se tenían en cuenta? ¿Cuál era el enfoque de educación inclusiva que planteaba ese plan sectorial de educación? ¿Cuáles eran las acciones previstas que tenían en educación inclusiva desde la Secretaría de Educación de Bogotá? ¿Qué instrumentos estaban sugeridos para la atención de la diversidad? Y cuando hablo de instrumentos no son de carácter material únicamente, sino son instrumentos políticos, instrumentos filosóficos, instrumentos de formación. ¿Cuáles eran los actores y las competencias que tenían cada actor en este proceso de desarrollo de la educación inclusiva? Entonces me encontré, por ejemplo, voy a escoger dos categorías que para mí son las más reveladoras de esta comparación de los cuatro planes sectoriales. Primero, concepciones de educación inclusiva. Resulta que desde el 2010, perdón, desde el 2004, que yo inicié a hacer esta comparación, en el 2004 sea muy próximo a la emergencia de la ley estatutaria de 16-18, pero que todavía no teníamos un fuerte avance en procesos de educación inclusiva, todavía prevalecía la educación inclusiva con un enfoque de carácter poblacional. O sea, muy arraigada una educación inclusiva en sugerir que la atención era para los niños con discapacidad, con un enfoque de considerar la discapacidad centrada en la persona, con un enfoque muy bioclínico, muy médico, en donde tenemos que satisfacer las necesidades quitándole eso que los niños tenían como barrera o dotando de algunas cosas que los niños tenían como carencia. Eso no es que esté mal, porque finalmente históricamente la mayor parte de las sociedades, por lo menos las occidentales, hemos transitado en ese tipo de enfoques. Pero cuando usted observa y compara con el Plan Sectorial de Educación 2014-2018, encuentra una transformación fundamental porque ya el enfoque aquí es un enfoque diferencial, en donde reconocemos que todos los seres humanos, de acuerdo a la diversidad de sus capacidades, de acuerdo a su neurodiversidad, pero también a su diversidad funcional dependiendo de su ontología, pero también dependiendo de las circunstancias del contexto, se les puede ofrecer oportunidades de desarrollo para su aprendizaje y sobre todo en donde la accesibilidad es el concepto más fundamental y más próximo a desarrollar procesos de educación inclusiva, entendiendo la accesibilidad no únicamente como la posibilidad de entrar a las escuelas, sino accesibilidad en términos de que le permito a los niños que todas las barreras que están impuestas las voy a reducir y ojalá eliminarlas para que él pueda acceder a todos los procesos de aprendizaje como cualquier otro. Y eso incluye, dentro del enfoque diferencial, no solamente los niños con discapacidad, sino incluye a todos aquellos niños que por sus condiciones de origen, de etnia, de comunicación, de funcionalidad, tienen la posibilidad de llegar a la escuela y aprender y participar en ese proceso de desarrollo. El otro componente de los que yo acabo de anunciar que yo trabajé, aparte de las características, era el enfoque de educación inclusiva, el enfoque, digamos, de esas características del derecho. ¿Cuáles de esas características del derecho era la más presente? Y encontré, por ejemplo, que cuando se inició un proceso de instalación de la educación inclusiva para la escuela hacia el año 2000-2004, había un enfoque que estaba centrado únicamente en tener un cupo en la escuela, o sea, en tener el acceso a un cupo en el nivel escolar. Y se garantizaba, se creía que para esa época tener un lugar en la escuela era suficiente para garantizar el derecho a la educación. Entendimos 16 años después que no es suficiente con tener un cupo en la escuela, sino que se requiere avanzar en las otras tres características del derecho a la educación, que son
asequibilidad, que se refiere a tener, después de tener un cupo en la escuela, tener todos los recursos suficientes para poder gozar plenamente de ese derecho a la educación, permanecer toda mi trayectoria educativa independiente de qué edad tenga, ¿sí? Toda mi trayectoria educativa para la cual fue dispuesto el sistema. Y la última característica, que es la más importante para mí, es que definitivamente sí le están haciendo una apuesta fundamental a transformar los currículos en la última característica, que es la característica de adaptabilidad, que le permite a las instituciones responder efectivamente a las necesidades de todo el estudiantado en términos de su diversidad humana, por así decirlo, y no esperar a que los estudiantes sean los que se adapten a las condiciones del contexto y de la escuela. Entonces, sí he visto unos avances, o sea, eso me permitió reconocer unos avances significativos en esa política pública, en unos planes sectoriales de educación que de alguna manera orientan y promocionan una educación inclusiva en la escuela para Bogotá, pero aún así puedo decirte que el camino por recorrer sigue siendo extenso y sigue siendo complejo, pero que definitivamente este tipo de divulgación lo que intenta es de alguna manera llamar a aquellos personajes, a aquellas comunidades, a aquellas instituciones y comunidades de aprendizaje que todavía están muy tímidos frente al reconocimiento de la educación inclusiva como derecho y a la práctica como teoría, a recordarles que sí se puede, que hay muchas experiencias, pero en especial una, que es la del Colegio República Venezuela, que es capaz de decir si podemos desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen el goce pleno del derecho a la educación que deben tener todos los niños, las niñas y, ¿por qué no?, todos los de Colombia, importando si están regiones apartadas, importando si son entidades territoriales certificadas, importando si son ciudades capitales de departamentos, porque creo que la educación inclusiva no puede estar de alguna manera orientada a satisfacer las necesidades de algunos niños. La educación inclusiva tiene un marco de referencia que es satisfacer las necesidades de todos los niños y garantizar su derecho pleno a la educación. Bueno, yo creo que estos avances, Hugo, y quiero pasar aquí a reconocer ese contexto propio del Colegio República Bolivariana de Venezuela, que yo creo que se convierte en una muestra fehaciente de los avances en política, porque ustedes no se contentan con que exista la política, sino caminar sobre hacer real esa política, creería yo. Y quiero entonces aquí hablar del Colegio República Bolivariana de Venezuela, que es una institución de educación pública dirigida por el Estado que ofrece educación a niños y jóvenes desde la educación inicial hasta el último grado de educación media definido por el sistema educativo colombiano, con un PI centrado en el enfoque de los derechos y los aprendizajes diferenciales y cuya misión es avanzar en la educación inclusiva con especial referencia a niños y jóvenes que tradicionalmente han sido excluidos del sistema educativo, especialmente aquellos que se encuentran dentro del espectro autista y el déficit cognitivo. Entonces, yo quisiera que tú como líder nos cuentes cómo ha sido ese devenir en el colegio frente a la educación inclusiva desde unas categorías, y es, por ejemplo, la percepción, el derecho a la educación, el aprendizaje colaborativo y la flexibilización curricular que tú enuncias en el libro. Esa es una pregunta muy importante para mí, Ruth, por una razón fundamental. Eh, una precisión que quiero hacer es que los principios de incorporación de una cultura de educación para la diversidad en la escuela no se consiguen o no se logran de la noche a la mañana. Digamos que eso es un proyecto de largo aliento que requiere la participación de toda la comunidad de aprendizaje, que requiere una acción decidida por parte de todos los integrantes de la comunidad. Y con esto no quiere decir que todos tengamos que estar haciendo lo mismo con la misma fuerza, no, pero desde la posibilidad de saber que yo tengo que flexibilizar una estrategia de carácter didáctico, hasta la posibilidad de participar en procesos de activismo frente a la transformación de la política pública en entidad territorial, todo es importante. Pero lo que quiero decir es que no se logra de hoy a mañana, al amanecer, ni que no se logra con hacer una que otra actividad, sino que es un proceso que debe estar orientado a instalar una cultura del reconocimiento, una cultura de la aceptación, pero sobre todo una cultura de la celebración de la diversidad humana. O sea, que todos los días amanezcamos y digamos, qué maravilla
lo que se presenta en el día a día en esta escuela. Qué maravilla que todos seamos tan diversos, qué maravilla que todos entendamos el mundo de manera tan variada, porque es la única posibilidad de vivir en armonía y de vivir en paz. Yo creo que la educación inclusiva, aparte de garantizar el derecho a la educación, aparte de satisfacer las necesidades, creo que la mejor vía para que las comunidades y un país como Colombia llegue próximamente a establecer acuerdos de paz entre todos, porque precisamente la paz requiere que todos participemos. Pues con esta introducción que te quiero decir es que la institución educativa ha tenido un trayecto de 36 años en este proceso de educación inclusiva. Te podrás imaginar o se podrán imaginar todos ustedes que son nuestros oyentes, ¿qué pasaba hace 36 años? Pues hace 36 años, y pues aquí no voy a utilizar nombres propios, no porque no me corresponda, me gustaría usarlos, sino porque las profesoras estoy seguro que van a decir, ¿cómo dices que 36 años atrás empezamos a trabajar? O sea que estás contando cuánta edad podemos tener. Sí. Sí, un puñado de profesoras de manera muy intuitiva, que es donde emerge el proceso de enfoque de la educación inclusiva y de muchos enfoques pedagógicos y didácticos, emergen de la intuición de quienes hacemos la educación, emerge de la intuición de quienes propiciamos procesos de enseñabilidad, emerge de la intuición de quienes construimos ambientes de aprendizajes favorables, eficaces, significativos para nuestros estudiantes. Pues les quiero contar que esas profesoras hace 30 años y más, de manera muy intuitiva, dijeron, vamos a comenzar por aceptar a aquellos niños que nadie quiere tenerlos en sus escuelas y de alguna manera convirtieron una cosa que en ese tiempo se llamaba concentraciones escolares, porque les recuerdo que antes del 2002 para Colombia existían las concentraciones escolares de primaria y los demás, los que atendíamos bachillerato, se llamaban colegios. Actualmente todos somos instituciones educativas que tenemos la obligación de tener desde educación inicial hasta educación media, no importando cuántas sedes y cuántas jornadas tengamos. Pues para esa época, estas profesoras que estaban en una sede, digamos que era una concentración escolar con una directora de primaria, porque en ese tiempo no habían coordinadores, sino un director para primaria, pues se dedican a hacer un proceso de adaptación, por lo menos de apertura de las puertas, con un enfoque completamente integracionista. ¿Qué es un enfoque integracionista? Esos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos de la escuela, los vamos a ingresar a la escuela, pero los vamos a tener de alguna manera separados, brindándoles una educación más exclusiva para ellos, con unas atenciones muy directas y que de alguna manera todavía había una separación de las actividades culturales, de las actividades recreativas, de participación con el resto del alumnado. Pero para mí es un paso significativo porque así no estemos de acuerdo actualmente, porque precisamente hemos avanzado, pues yo creo que son esos primeros pasos que hay que dar y el primer paso es abramos las puertas de la escuela para que todos entren. Después, poco a poco, vamos a ir consiguiendo cuáles son esas transformaciones necesarias para poder satisfacer todo aquello que acabo de enunciar en mi intervención anterior, que es, aparte de tener un cupo en la escuela, tengamos la posibilidad de ofrecer todas las oportunidades de desarrollo posibles y que lo requieran los estudiantes, que tengamos un currículo transformado, contextuado y flexible para que todos quepan y que garanticemos la permanencia de los niños, no que los tengamos un tiempo integrado a la escuela, pero cuando tienen cierta edad, digamos, no es que ya no pueda seguir siendo atendido, entonces llévenselo para otro lado porque pues estaremos haciendo algo inadecuado con respecto al desarrollo. Recuerden ustedes que uno de los derechos constitucionales de los niños es que deben cumplir con todas las trayectorias educativas completas. Un niño que ingrese en educación inicial, el colegio y la escuela y el sistema educativo debe garantizar que se gradúe de educación básica, secundaria y ojalá de educación media, con unas posibilidades inclusive de educación reforzada en unos énfasis que le posibiliten de alguna manera encontrar sus intereses y como siempre lo he dicho, alcanzar la mejor expresión de sí mismos. Porque no puede ser una escuela inclusiva aquella que tiene un solo perfil del estudiante, aquella que quiere que sus estudiantes todos lleguen a ser abogados, todos lleguen a ser médicos, todos lleguen a ser eh, ingenieros, porque la escuela debe estar, es para que los niños y los jóvenes alcancen la mejor expresión de sí mismos de acuerdo a sus intereses y a sus sueños. Después de esta primera iniciativa de este puñado de maestras, a las cuales mi total reconocimiento, porque sé que no son las únicas, sé que en muchos espacios de Colombia
Y precisamente quiero que eso se convierta en el común denominador y no en la excepción, porque uno cuando nombra las apuestas y las experiencias significativas y excepcionales, pareciera que esa es la excepción frente a una regla. La educación inclusiva tiene que convertirse en una regla, pero hay que reconocer que esas maestras y maestros que lo iniciaron hace 30 años, no solamente en Bogotá, sino inclusive en regiones apartadas, porque debo decirte que inclusive he conocido experiencias maravillosas en regiones en donde le dicen los profesores a uno, date cuenta lo que tengo. Cuando digo lo que tengo es nada, nada de lo que uno aspiraría a tener una escuela que hace educación inclusiva, pero hemos reconocido que tenemos todo para hacer que esta escuela garantice el derecho a la educación. Entonces, después de eso, pasamos a una escuela que ofrecía un proceso desde el modelo de la inclusión educativa. Voy a aprovechar para hacer la distinción entre inclusión en educación y educación inclusiva. ¿Eso qué quiere decir? Inclusión educativa quiere decir que es la posibilidad de incluir a los niños a la escuela, pero realmente el sustantivo estaba ubicado en la persona, en el sujeto. O sea, y lo adjetivo de ser inclusiva estaba ubicado en la escuela. Cuando hacemos el tránsito al último enfoque que tiene nuestra experiencia en el Colegio República de Venezuela, que es el que viene porque les quiero contar que a partir del 2020 transitamos hacia un enfoque mucho más holístico, es que es el de la educación inclusiva, la que se convierte en sustantivo es la educación y la que es inclusiva es la educación. O sea, ya no colocamos el lugar de lo inclusivo en lo territorial, en lo material, no en la persona, sino que eso incluye absolutamente todo porque quien se transforma para ser inclusiva es la educación en sí misma. Quien se transforma es la práctica, es la cultura institucional para que todos quepan y para que todos estén. Ese es el enfoque al cual ha llegado el Colegio República de Venezuela y por supuesto, como tú lo dijiste antes, tengo que reconocer que es una comunidad que durante más de 30 años se ha convertido en la punta de la lanza y en el referente casi que a nivel nacional de ser una escuela que se ha dado la tarea de saber transitar por los diferentes enfoques sin juzgamiento de las equivocaciones que hemos hecho, sino encontrando que esas equivocaciones, pero también los avances que hemos tenido, son una oportunidad para siempre ir hacia adelante, siempre ir construyendo alternativas nuevas, siempre ir construyendo flexibilizaciones nuevas, siempre ir construyendo inclusive ideales nuevos con respecto a lo que significa la educación inclusiva. Eso nos ha permitido que en la actualidad tengamos un enfoque porque el colegio en el 2020, precisamente en época de pandemia, transformó el proyecto educativo institucional y en este momento somos reconocidos como una institución que trabaja por una educación para la diversidad, en el entendido de que no estamos satisfechos con un enfoque de educación inclusiva en donde atendemos la neurodiversidad, sino que atendemos absolutamente, aparte de la neurodiversidad, la diversidad humana en términos generalistas, reconociendo que todos los seres humanos somos diversos y como diversos que somos tenemos un lugar para opinar, para soñar y para ser felices en la escuela. Y obviamente, Hugo, concretar digamos, este sueño, este camino, estas construcciones, no creo que ha sido un camino totalmente plano, ¿cierto? Hay muchas implicaciones allí. Y en el libro tú nombras eso como reticencias frente a todo ese camino de construcción y me parece excelente porque a veces cuando vemos los proyectos como que vemos eso que ya está construido allí, pero no sabemos las implicaciones que eso ha tenido y las reticencias como tú dices ahí. Entonces yo quiero que nos cuentes también algo de esas reticencias que más que obstáculos, creo que para ustedes han sido oportunidades de mejora, oportunidades de creación nuevas y oportunidades de decir, bueno, seguimos en el camino, seguimos construyendo y no paramos. Quiero comenzar por hacer una precisión de carácter conceptual y es la conceptualización de barrera de aprendizaje. Quiero recordar que los enfoques de educación inclusiva previos al proceso de educación para la diversidad definían las barreras, más que definirlas, las ubicaban en la persona, las ubicaban en el sujeto. Por eso el enfoque médico, por eso el enfoque de rehabilitación, que estuvo muy presente en la escuela durante mucho tiempo y que debo advertir sin el ánimo de juzgar, sigue presente en muchas escuelas del Distrito Capital y de la Nación, precisamente es lo que hay que empezar a transformar, definía esa barrera impuesta, inclusive de alguna manera permeada por la vida y el desarrollo de los seres humanos.
El enfoque sobre el cual trabaja el Colegio República de Venezuela es un enfoque que instala las barreras precisamente afuera de los seres humanos en el contexto. Y ese contexto puede ser barreras de carácter personal, barreras de carácter comunitario, familiar, social y, ¿por qué no?, de carácter estatal. Entonces, precisamente para matizar, no como una forma de eufemismo, como una suerte de eufemismo, y en serio lo digo con absoluta honestidad, sino porque no quería ser tan fuerte en términos de que se convierta en una barrera, porque podría entenderse que si tenemos esa barrera como obstáculo, pues de alguna manera no hemos podido avanzar en ciertas cosas y la pregunta que derivaría de eso es, ¿y entonces cómo lo hacen? O sea, ¿qué es lo que han hecho para poder avanzar si tienen esas barreras? Y por eso decido denominarla como unas reticencias que aparecen y frente a eso quiero decir que la barrera más poderosa y la resistencia más poderosa que hemos podido encontrar son las barreras de carácter actitudinal. En muchas ocasiones, muchos padres de familia me dicen, usted, todos los colegios de educación inclusiva tienen que tener rampas, todos los colegios de educación inclusiva tienen que tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a materiales de apoyo muy específicos. Y les digo, pero si no derribamos la barrera más poderosa, podremos tener el colegio mejor dotado para la aceptación de la diversidad y no lo lograremos. Esa es la principal reticencia a la que nos hemos encontrado desde hace 30 años hasta la actualidad. Y es una reticencia que le hemos encontrado, como tú lo dices, como un factor de oportunidad en el entendido de que hay tres grandes grupos de personas que son las que proveen de esas barreras de carácter actitudinal. Hay unas que están plenamente decididas, y ahí me incluyo, porque uno no puede ser modesto de su propio desarrollo, que estamos decididos, estamos convencidos y estamos completamente orientados a actuar frente a un proceso de educación inclusiva. Esas personas lo que necesitamos es fortalecer nuestros saberes y nuestras prácticas y de alguna manera vincularnos a redes de apoyo para otros que están en el segundo grupo, que son aquellos que teniendo las ganas todavía están muy tímidos, tienen miedo, no saben cómo hacerlo, tienen esa reticencia de si me lanzo, corro un riesgo enorme de poder fracasar, pero que finalmente parte del ejercicio de la educación es precisamente fallar, fracasar, sentirme frustrado, pero reinventarme y reestructurar mi práctica pedagógica hasta que logre conseguir mayor armonización en esta práctica pedagógica. Creo que ese es el común denominador. Entonces, este segundo grupo de gente lo integran personas que están convencidas, pero hay un tercer grupo que inclusive yo lo veo como un factor de oportunidades, que además a mí me encanta ese tercer grupo, que son aquellas personas que se oponen a procesos de educación inclusiva, se oponen clara y definitivamente, y cuando estoy diciendo se oponen, no solamente estoy hablando del profesorado, no solamente estoy hablando de los gobernantes de turno en una administración pública, estoy hablando inclusive de padres de familia que en su condición negacionista de alguna manera se oponen y dicen, usted no tiene por qué detectar a mi hijo como con una condición de discapacidad cuando el diagnóstico no es importante. Claro que el diagnóstico es importante, el diagnóstico no es un pronóstico. El diagnóstico no me tiene que decir a mí lo que el niño va a hacer. El diagnóstico me dice la característica con la cual me llega el estudiante a la escuela, porque para mí es muy importante que a través de un diagnóstico, una caracterización psicopedagógica, una observación exhaustiva de quién es ese niño, niña o joven que está frente a mí, tenga la posibilidad de abonar esfuerzos para poder colocar todas las oportunidades y todos los apoyos suficientes para que él pueda estar bien en la escuela. Entonces, este tercer grupo pues para mí es el más maravilloso porque es el que más me reta. Es el que más me reta para poder sensibilizar, para poder aperturar, para poder transformar sus ideas, sus imaginarios y representaciones acerca de lo que significa la educación. Y cada vez que yo conquisto uno que está en el tercer grupo, que son aquellos que se oponen, para mí significa más que cuando yo soy capaz de formar a 10 activistas en procesos de educación inclusiva. Porque con ese uno yo estoy garantizando que voy a salvar a 300 almas que antes no podían ser salvadas de la escuela cuando seguían oponiéndose a eso. Pero las oposiciones no son solamente de la estructura de la comunidad de aprendizaje en el contexto específico de la escuela o de los colegios como instituciones. Tenemos muchísimas reticencias de aquellas personas que tienen el encargo de desarrollar y materializar la política pública y que no lo hacen, de entidades territoriales que no ofertan los apoyos suficientes para que las instituciones hagan un proceso de educación inclusiva de calidad y con equidad. Y cuando me refiero a los apoyos, no son solamente brindar materiales propios de la inclusión como una colchoneta o como una tablet o como un videobeam, sino brindar
los procesos de apoyo en talento humano suficiente para que a las escuelas llegue un equipo que responda a las necesidades de las instituciones, pero sobre todo que incida en la formación docente. También hay una reticencia, por ejemplo, de las facultades e institutos de formación docente, porque los currículos de formación docente, a pesar de todo lo que se ha desarrollado la política pública, todavía no ponen como eje transversal la formación en educación para la diversidad. Seguimos formando licenciados, seguimos formando especialistas, seguimos formando magíster e inclusive doctorados que no saben qué significa la educación para la diversidad, que no saben la connotación del derecho, que no saben los enfoques de educación inclusiva que podrán ser aplicados, independiente que se declare o no un profesor incluyente, sino que es claramente definido está claramente definida la necesidad de que la formación inicial y la formación continua del profesorado a nivel nacional debe integrar procesos de educación para la diversidad, cualquiera que sea su área de conocimiento. No importa si es licenciado en matemáticas, licenciado en educación infantil, en educación básica primaria, todos debemos estar orientados a eso. Y creo que la reticencia más fuerte precisamente ha sido esa no articulación de los planes de desarrollo, de los planes sectoriales con el conjunto pleno de las instituciones educativas hacia las cuales va dirigido el plan sectorial de educación. Todavía lastimosamente seguimos siendo pocas las instituciones que somos expertas, voy a colocarlo ahí, eso es una denominación que viene de fuera, no que nosotros la hemos adoptado, aquellas instituciones que somos especialistas en educación inclusiva, porque precisamente somos la excepción a la regla. Y vuelvo a insistir, una política pública materializada en términos de educación en derecho debe conseguir que una administración a nivel territorial garantice, así sea a nivel de la obligatoriedad, que todas las instituciones públicas y privadas sean de carácter inclusivo, porque ya está reglamentado en un decreto que lo aprueba y está reglamentado en una ley estatutaria. Además, es una ley de Estado, es una ley que define los derechos fundamentales de las personas que tienen en este momento discapacidad. Y, ¿por qué no, algún día conquistar que todas las instituciones no solamente orienten sus procesos de desarrollo hacia las personas con discapacidad, sino que sean todas las personas que tienen necesidades puntuales frente al acceso a la educación de calidad y con equidad? Bueno, pues estas reticencias, como tú las llaman, creo que en tu voz suenan como una oportunidad de mejora constante que ustedes han tenido, Hugo, y es en esa construcción y esa apuesta que ustedes han hecho. Yo quisiera que nos contaras en breve algunas conclusiones del estudio y algunas recomendaciones muy puntuales que ustedes dan y pues bueno, y que se convierten, yo diría, en punto de inspiración para las comunidades de aprendizaje. Bueno, maravillosa esa pregunta porque me permite recordar cuáles fueron los alcances, pero también las limitaciones de un proceso de sistematización en una comunidad que día a día en sus amaneceres y sus atardeceres tiene presente que la educación es un derecho para todos y para todas. Yo pienso que la principal construcción, la principal conclusión, perdón, y sí, es una construcción, es el título del libro. Es reconocer que la sistematización de una experiencia en una comunidad me llevó a entender que el currículo puede ser y debe ser una construcción social y que el currículo es el centro regulador de procesos de educación para todos. Que si queremos que la educación se consolide y se materialice como un derecho fundamental que está conexo a la vida digna, que está conexo a un desarrollo armonioso de las personas y que está conexo a unas expectativas de vivir en paz en una comunidad como es Colombia, debemos entender que ese currículo debe ser cada vez más contextuado, construido por los actores reales, quienes están en esa escuela, en ese nicho pedagógico, actuando e interactuando entre sí. La segunda conclusión que yo puedo tener de esta, digamos, de esta sistematización, pero que está contenida en el libro, es precisamente que la educación inclusiva es una gran posibilidad. Que no le tengamos miedo, y lo estoy colocando en términos mucho más familiares y coloquiales porque creo que también esa es la intención, no le tengamos miedo a los procesos de educación inclusiva. Los niños con diversidad funcional, los niños neurodiversos, los niños con diversidad cultural, los niños con diversidad, digamos, inclusive de género y opción sexual, son niños que aprenden y son niños que están dispuestos a comerse el mundo, que son niños que están dispuestos a que la escuela le dé la gran oportunidad de ser felices. Y yo creo que si ellos todo el tiempo nos están alertando sobre eso,
todo el tiempo nos está mostrando con su maravillosa sonrisa, con sus ojos, con sus expresiones, con sus ganas de ser. La pregunta es, ¿por qué la escuela no puede responder? Es algo muy fácil, porque ya en la mayor proporción del terreno está ganado, es que ellos quieren, es que ellos pueden hacerlo, tienen las capacidades suficientes para desarrollar su aprendizaje. Entonces lo que la escuela tiene que hacer es complejo, es definitorio, pero es algo muy fácil de responder frente a esta necesidad. Entonces, esa segunda conclusión es que garantizar el derecho a la educación y materializarlo en todos los niños, las niñas y los jóvenes sí es una posibilidad porque ya hay evidencia sustancial de que sí se puede desarrollar procesos de educación para todos los niños en Colombia. La tercera gran conclusión es que definitivamente debemos transitar, porque lo hemos hecho en el Colegio República de Venezuela, desde la concepción de comunidad educativa a comunidad de aprendizaje. Voy a hacer la distinción para que quede suficientemente claro porque es una conclusión. La comunidad educativa es un concepto derivado de la segunda porción del siglo XX, en donde digamos, el enfoque conductista decía que tal cual como los animales, sobre todo los mamíferos con los cuales se hicieron estudios, eran seres educables, pues los niños llegaban a la escuela a ser educables por aquellos que supuestamente tienen un saber. Entonces, hay varias connotaciones frente a eso. Una jerarquización de quién es dueño del saber y quién no viene con el saber y tenemos que instaurarlo en él. Sistemas de participación en donde el docente siempre tiene el poder de participación, el estudiante únicamente recibe las ofertas y las decisiones que tiene el maestro. Un concepto de comunidad educativa en donde los padres de familia no tienen ingreso a ese proceso de comunidad educativa porque la comunidad educativa está integrada únicamente por estudiantes, docentes y directivos docentes y desprecia y desaprovecha el valor tan infinito. Yo creo que tú has hablado millones de veces acerca de eso, de cómo la familia tiene un lugar en la escuela, no es un lugar importante, es un lugar determinante en el desarrollo de no solamente los aprendizajes de sus hijos, de la comunidad de estudiantes, sino en el mismo desarrollo institucional y contextual, porque definitivamente son ellos los primeros informantes, son ellos los que pueden colocar de su propio desarrollo para que la escuela se vaya construyendo dentro de eso que he llamado yo la práctica como teoría. ¿Por qué pasamos a un proceso de concepción de la comunidad de aprendizaje? Porque la comunidad de aprendizaje parte de tres principios básicos. La primera, todos somos aprendices en la escuela. No existe una jerarquización. Todos vamos a la escuela con una firme intención, que es aprender en el día a día de las experiencias que acontecen en la escuela. Claro, el profesor como profesional tiene un saber específico que es el comparte con los estudiantes, pero el profesor, aparte de que enseña ciertos saberes, todo el tiempo debe estar en la disposición de aprender de lo que acontece en la escuela para que su práctica se transforme y se mejore. Segundo, principio, la participación debe incluir a todos los estamentos que conforman esa comunidad y ahí el saber y las experiencias de la familia terminan siendo de igual o más importancia de quienes tradicionalmente hemos estado en lo institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos conseguir que la familia tenga un lugar ubicado en el mismo nivel de los profesores y del estudiantado y ojalá, precisamente como ha sido tradicionalmente segregada la escuela, tenga un lugar preponderante, que le preguntemos a los padres de familia, ¿qué te imaginas? ¿Qué me propones? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Porque ellos también tienen mucha posibilidad, así como en algún momento alguien dijo, los niños de preescolar, si preguntamos a los niños de educación inicial, ¿cuál es la escuela que se imaginan? Podríamos tener cosas valiosísimas y a veces mucho más maravillosas que lo que nos imaginamos los adultos. Pues imagínense lo que yo le puedo preguntar a un padre de familia, ¿qué tipo de escuela quieres? Y el tercer elemento es que todos los que estamos en la escuela conformando esa comunidad participemos. Y participar no significa únicamente elegir a alguien para que vaya y me represente, sino realmente Asistir. una participación activa de toda la comunidad de aprendizaje, que abramos que la escuela sea una escuela abierta para que todos entren, que inclusive si la escuela tiene la posibilidad, es uno de los elementos que estamos usando en este momento en nuestra institución, que sí tiene la posibilidad de que nuestros estudiantes de grado 10º y 11 generen talleres de formación para aquellas madres que son cabezas de hogar, que están desempleadas, aquellos padres de familia que están en situaciones, por ejemplo, de crisis emocionales, y los mismos hijos son capaces de generar espacios de formación para que en contrajornada vengan los padres de familia. Por ejemplo, en mi colegio hacemos talleres de formación, estamos diseñando talleres de formación para que los
para que los mismos estudiantes algún día terminen gestando ambientes de aprendizaje para sus padres de familia. Participación en términos de que no sean únicamente los representantes de los órganos de gobierno escolar que levanten las manos, sino que yo tenga la posibilidad de decirle a los padres de familia, no vamos a hacer jornadas pedagógicas o escuelas de padres únicamente cada bimestre, sino que vamos a estructurar una cultura en la cual vamos mes a mes a encontrarlos, pero nos vamos a encontrar a veces sin un guión predeterminado. Sentémonos a tomar café, sentémonos a que ustedes nos cuenten qué expectativas tienen, qué cosas han acontecido en sus familias para que nosotros sepamos cómo es la dinámica inclusive de carácter barrial y familiar que nos permitan saber qué cosas suceden cada día y cómo buscar, como tú lo dices, esos factores de oportunidad para satisfacer mejor las necesidades. Entonces creo que esa es la tercera gran conclusión, de que nosotros día a día nos estamos consolidando como una comunidad de aprendizaje en la cual todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que opinar, pero sobre todo todos tenemos algo que colocar en la escuela. Cada vez llegamos con mejores rubros, mejores recursos para colocar en la escuela. Y cuando hablo de todos, es en una relación eminentemente horizontal en la cual un padre de familia me dice, yo quiero llevar un bote de pintura porque no me gusta, a pesar de que usted me ha dicho, profesor, que usted no puede permitir que nosotros actuemos para pintar el salón, pues como no hay posibilidades de que haya un fondo de servicios educativos suficiente para que pintemos el salón, pues vamos a hacer una jornada donde los padres se nos da la gana ir a pintar el salón y colocar el salón decorado. Eso significa participar, porque quiere decir que el padre de familia, aún sabiendo que hay ciertas limitaciones de carácter legal que impiden que el rector lo haga, cuando se trata de una concertación con la comunidad de aprendizaje, no hay poder humano que impida que los padres de familia vayan y hagan de la escuela su lugar también. Yo pienso que es un elemento fundamental y sobre todo que es lo que nos convoca en este tipo de charlas que tenemos contigo, es reconocer la familia tiene un papel determinante en el desarrollo de los niños en la escuela. Pero aparte de eso, la familia tiene un papel determinante en el desarrollo de la educación. Ojalá algún día tengamos una escuela en donde todos estemos sentados mirando hacia un mismo horizonte, un horizonte común. Bueno, pues yo creo que sí vamos en camino a eso, Hugo, ya con varios desarrollos, con todas las apuestas de esos grupos maravillosos de maestros que conocemos, que van por ese horizonte y que vamos por ese horizonte porque creemos en que nuestro papel es transformar, aportar y construir junto a las comunidades de aprendizaje. Hugo, ya para irnos, tengo aquí al autor de este maravilloso libro y quiero que para irnos nos haga la invitación de leer el currículo como centro regulador de la educación inclusiva en la escuela. Bien, profesoras, profesores, directivos docentes, investigadores, padres de familia, inclusive estudiantes de formación docente y cualquier otra profesión del Estado, activistas, les invito a abordar este texto. Este texto tiene una expectativa y una intencionalidad muy específica. Fue escrito y fue editado en un lenguaje que ustedes pueden abordar cogiendo cualquier capítulo del libro. O sea, no hay necesidad de leerlo de principio al fin. Ustedes pueden coger el índice y ver del índice que está ahí, lo que más me interesa es esto. Quiero ver la política pública, cómo se ha desarrollado en el país. Quiero ver qué investigaciones se han hecho. Quiero ver este man, por ejemplo, los investigadores o los profesores que están en proceso de formación. Quiero ver cuáles fueron los métodos que usó y en qué paradigma se ubica. O sea, cómo diseñó metodológicamente ese proceso de investigación. O quiero referirme específicamente al capítulo que cuenta la experiencia, que nos cuenta históricamente cómo un colegio ha podido madurar un proceso de educación inclusiva. Entonces, está hecho además en un lenguaje muy familiar, está hecho precisamente para contar en una narrativa que es posible que me permitió a mí contarles una historia, contarles una narrativa, la experiencia y las voces de más de 4.000 personas que han transitado. Es más, el libro empieza diciendo, esta es la voz de una comunidad educativa. Yo no he dicho nada acerca de eso. Todo lo que he dicho en ese libro es la voz de 4.000 personas que me posibilitaron plasmar ahí sus expectativas, sus imaginarios, sus experiencias, sus representaciones, pero también sus reclamaciones y también más allá de eso, sus alegrías con respecto a un proceso de educación inclusiva. Entonces, léanlo porque allí se van a encontrar
Imagínense con una narrativa colectiva, con una narrativa que les dice, les quiero echar el cuento de que sí se puede, siempre lo diré de esa manera, sí se puede. Y ahí los padres de familia, los estudiantes, pero sobre todo los profesores, le están contando a ustedes que sí se puede hacer educación para todos. Entonces, invitadísimos a que lo lean, invitadísimos a que lo desentrañen, invitadísimos inclusive a que en las redes sociales o donde sea posible tengan la posibilidad de retroalimentarlo, invitadísimos a que cojan de allí todo lo que les apetezca, porque precisamente es un bien público para lo público. Si quieren adoptar, si quieren de alguna manera de rescatar de ahí un elemento clave para sus investigaciones, para sus apuestas curriculares, para eso está, porque precisamente es un mecanismo de divulgación para que la gente entienda que es un insumo para poder iniciar o para poder continuar un proceso que ya tienen iniciado. Bien, Hugo, pues muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartirnos tus saberes, tus experiencias y tus sentires. Y bueno, los de tu comunidad, como dices ahí, es la voz de una comunidad a la que tú representas. Felicidades por este logro de publicación hace menos de un mes y pues que bueno, queríamos tener en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, reconociendo esos maestros que transforman como tú lo has hecho y bueno, junto a muchos que sé que están en esa transformación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querida Rudy, y en este momento me vuelvo a tomar la voz de mi comunidad, porque estoy seguro que ellos son los que te están diciendo muchas gracias por permitirnos estar aquí, muchas gracias por permitir compartir los saberes, muchas gracias por permitir divulgar la información de ellos. Entonces, en nombre de los padres, en nombre de todos mis docentes comprometidos, en nombre de miles de estudiantes que han pasado por allí, que son los mejores actores, muchas gracias a ti por permitirme estar en este espacio. Gracias, gracias. Un espacio muy grato. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo. Y bueno, sigamos en esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables en próximos episodios. Gracias. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.